enseñando, no se preocupen porque lo recibí de la más alta autoridad. Jesús mismo vino y me dio estas enseñanzas. Entonces, si no pueden encontrarlo en la Biblia, no se preocupen, está bien, lo recibí de Jesús. Jesús me habló. Esto no es solo una verdad acerca de los predicadores de fe, también puedes escuchar mucho de esto en círculos no carismáticos. Para darles un ejemplo, de seguro es un ejemplo un poco extremo, pero es una buena ilustración de esto. Jesse Duplantis escribió en su revista Voz del Pacto, agosto del 2009, él dice, «El Señor me mostró una nueva manera de ver Mateo 17:20». Ahora, Mateo 17:20 es cuando Jesús está hablando de tener fe del tamaño de un grano de mostaza. Y tengo esta palabra nueva resaltada por una razón. Queridos amigos, si están leyendo la Biblia y de repente piensan que han encontrado un significado oculto en un verso o un particular pasaje de las Escrituras que nadie más en 2000 años de historia de la Iglesia cristiana nunca jamás ha visto antes excepto ustedes, están equivocados. No quiero decirlo de una mala manera, pero están equivocados. Si piensan que han encontrado un significado oculto o un texto que ha escapado la atención de todo cristiano y todo erudito bíblico por al menos 2000 años, están equivocados. Necesitan mirarlo otra vez. Pero eso es lo que Jesse Duplantis pensó que le había pasado. Él continúa y dice, él, quiero decir Dios, me mostró que muchas personas predican sobre las propiedades de la semilla, pero el Señor me dio un entendimiento profundo de este verso. Cuando él me dijo, puse una medida en el tamaño del grano de mostaza, pero no puse una medida en el tamaño de la montaña. No entendí, dijo Jesse. Mira, Dios explicó, me aseguré que entendieras que el tamaño de la fe era pequeña como el grano de mostaza, pero nunca establecí un límite en el tamaño de la montaña. ¿Por qué crees que nunca establecí un límite en el tamaño de la montaña, pero limité la fe al tamaño de un grano de mostaza? Todavía sigo sin entender la respuesta, dijo Jesse. Acá viene la respuesta de Dios. Porque si haces uso de más, me harías volar de mi trono. Increíble. Increíble. Queridos amigos, yo les diría que Dios es el que va a hacer volar de su trono a Jesse Duplantis. ¿Quién se cree que es este hombre? Esto es increíble. Ahora, de hecho, este es un ejemplo extremo. Pero, amigos, el concepto de Dios me ha hablado, déjeme decir lo que Él tiene que decir, no está confinado a los carismáticos. Está escalando aún en círculos bautistas y círculos no carismáticos. Quiero mostrarles esto. Quiero darles una advertencia. ¿Han oído de este libro? ¿Tienen este libro, Jesús te llama, por Sarah Young? ¿Saben que este es el libro de devocionales más vendido y popular ahora mismo? De hecho, de acuerdo con la información que he recibido, Publishing Perspectives, lo cual cita el reporte de fin de año de Nielsen Bookscan, ha sido el segundo libro no ficción más vendido del 2012, no solo de los libros cristianos, segundo más vendido de todos los géneros del año 2012. Este ha vendido millones de copias, está volando de las librerías. Ahora, déjenme decirles de qué se trata este libro. Sarah Young, ella leyó un libro titulado Dios llama. Y este libro, Dios llama, fue escrito tiempo atrás por dos mujeres, entre comillas, oidoras. Estas dos mujeres que creían haber descubierto oír la voz de Dios. Ellas se llamaban a sí mismas oidoras. Son anónimas, no conocemos exactamente quiénes son, pero ellas decían poder escuchar la voz de Dios y ellas han escrito lo que Él dijo. Esto es misticismo. Ellas eran místicas. Pero Sarah Young leyó este libro y entonces ella también empezó a preguntarse si ella podía aprender cómo escuchar la voz de Dios. Este libro está volando de las librerías. Ahora veamos lo que Sarah Young dice sobre este libro. Voy a citar directamente de la introducción de su libro. Ella dijo esto. Durante el mismo año 1992 comencé a leer Dios llama, un libro devocional escrito por dos mujeres oidoras anónimas. Estas mujeres practicaron esperar calladamente en la presencia de Dios, lápiz y papel en mano, apuntando los mensajes que recibían de Él. Esta fue su inspiración para Jesús te llama. Además dice, yo sabía que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia,
pero yo anhelaba más. Torre de control, tenemos un problema. ¿Ven lo que está diciendo? Yo sabía que Dios se comunicaba conmigo a través de la Biblia, sí, pero no era suficiente. La Biblia no era suficiente. Ella anhelaba más. Esa es la entrada para todo sistema religioso falso. La Biblia no es suficiente. Nosotros supuestamente ganamos la guerra sobre la inerrancia de las Escrituras. Ya saben, atrás en los 80, principios de los 90, supuestamente ganamos esa guerra. La batalla ahora es por la suficiencia de las Escrituras y queridos amigos, estamos perdiendo esa batalla. Estamos perdiendo. Miren qué más dice ella. Decidí escuchar a Dios con lapicero en mano, escribiendo cualquier cosa que creía que Él me estaba diciendo. Piensen en la importancia de lo que ella está diciendo. Ella dice que empezó a escuchar mensajes de Jesús y con lapicero en mano comenzó a escribir cualquier cosa que Él decía. ¿Suena eso un poco a lo que los autores de las Escrituras hicieron? Cierto. Queridos amigos, ella dice recibir mensajes de Dios y con lapicero en mano ella los escribe. Si eso es lo que está pasando, entonces, queridos amigos, yo les diría que ella está escribiendo escritura. E indudablemente ella es consciente de esta tensión y ella dice esto. Ella trata de asegurarse un poco. Sabía que estos escritos no son inspirados como la escritura, pero estuvieron ayudándome a acercarme más a Dios. Parece que ella quiere estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Probablemente ella sabe en algún rincón de su mente, estoy haciendo una declaración muy atrevida aquí, dice, bien, yo sé que estos escritos no son inspirados como las escrituras. ¿Por qué no? ¿Por qué no fueron? Queridos amigos, si Dios está hablando con ella, si Jesús está hablando con ella y ella está escribiendo lo que Él dice, entonces ella está escribiendo las escrituras. Y cualquier cosa que Él dice, cualquier cosa que escriba, debería ser autoritativo como cualquier verso en este libro. Entonces, adivinen qué, tenemos el canon de las escrituras abierto otra vez. Y este libro, las mujeres están devorando este libro, y algunos hombres también. Está volando de las librerías. Increíble. Esta mujer, ustedes lo leyeron, ella escribe en primera persona como si fuera Jesús. Ella usa la primera persona como Jesús, yo, y ella escribe todas estas cosas. Increíble. Hay una escandalosa falta de discernimiento sobre los que profesan ser cristianos hoy día. Permítanme mostrarles solo un poco de los comentarios que la gente ha hecho sobre este libro. Estos son comentarios de personas lectores de Jesús te llama. Chris dice, acá es donde estoy lentamente encontrando paz en mi interior. ¿De verdad? No hay paz en tu interior. Paz viene de una fuente externa, Dios, no de tu interior. Es la más profunda conexión con Cristo que he experimentado, dice Valerie. La más profunda conexión con Cristo es Jesús te llama, no la Biblia. Maribel dice, siento el maravilloso amor de Dios a través de este libro. Judy dice, este libro es un consuelo para cada día, pero especialmente cuando mi hijo estuvo en un coma peleando por su vida. Entonces, cuando el hijo de Judy estaba peleando por su vida, ¿ella recibió consuelo de la Biblia? Oh no, de Jesús te llama. Tengo este libro, me encanta este libro, no comienzo mi día sin este libro. ¿Sin la Biblia? No, sin Jesús te llama. Este libro nos acerca al lector y a sus amigos a Cristo en nuestro caminar diario. ¿Quién los acerca más a Cristo? ¿Las Escrituras? No, Jesús te llama. Amigos, esto es satánico. Esto es un engaño demoníaco. Esta mujer está diciendo que Dios está hablando con ella y ella está añadiendo las Escrituras. Ella está definitivamente añadiendo las Escrituras. Advertencias. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los que añaden o quitan de las Escrituras. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Queridos amigos, no es una cosa trivial pretender hablar en nombre de Dios. No es algo trivial. Queridos amigos, todas estas personas que dicen que Dios habla con ellas,
y esto es una cosa muy común, hablemos de esto por un minuto. Crecí escuchando a muchas personas diciendo cosas como Dios me habló. Dios me habló para decirte que hagas esto y esto. Justin, Dios me habló y me dijo que vas a ser sanado. Escuchas esto bastante. Y yo pensaba, yo no he oído eso. No he oído la voz de Dios así. ¿Qué está mal conmigo? Y después leería el material. Ahora, aguántenme un poco, queridos amigos. No quiero decir que todo en este material esté equivocado, pero sí hay un error significativo en experimentar a Dios. Notable error. Y Henry Blackaby dice que ustedes tienen que oír la voz de Dios, y cuanto más oigan la voz de Dios, más la recibes. ¿Este es el concepto bíblico? No, no lo es. Pero Henry Blackaby dice que tenemos que oír la voz de Dios. Si vas atrás 30 años y algo más, casi todo bautista del sur hubiera entendido que Dios nos habla a través de la Biblia, y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Casi todo bautista del sur hubiera sabido eso, o evangélico teológicamente conservador, no solo bautistas del sur, sino también cristianos evangélicos, no carismáticos teológicamente conservadores. Pero ahora difícilmente alguien entiende eso. Y ahora hemos sido enseñados que la oración es una calle de doble vía. Hablamos con Dios en oración y después Él nos habla. Y yo también he hecho esto. Quizás ustedes también. Entonces, bueno, aprendí esto y oigo esto y digo, muy bien, Dios va a hablar conmigo en oración. Entonces, comienzas a orar y le hablas a Dios por un rato y hablas y dices, bien Dios, ahora estoy listo para oír, estoy listo para escuchar. Tienes todo cerrado. Estás completamente solo en tu cuarto, oras y después te quedas muy quieto para oír esa suave voz y prestar atención. Tú dices, bien Dios, estoy listo para escucharte hablar. Habla y te quedas muy callado. ¿Y después qué pasa? Inevitablemente, ¿verdad? Un pensamiento pasa por tu mente. Este pensamiento pasa por tu mente y piensas, ¿fuiste tú, Señor? ¿Fuiste tú o solo fue un pensamiento al azar? ¿Cómo sabes? Esto me volvía loco. ¿Puede alguien dar un testimonio aquí? ¿Cómo sabes cuándo es Dios hablándote? Queridos amigos, yo les diría que Dios no habla con nosotros de esta manera. Ahora, si Dios está hablando a las personas hoy, aparte de las Escrituras, entonces cualquier cosa que Él diga debería ser autoritativo como cualquier verso en este libro. Pero como ya hemos visto, este libro dice no añadas a este libro. Queridos amigos, Dios no puede hablar menos autoritativamente en una ocasión más que en otra. Si Dios está hablando, Dios está hablando. Y cualquier cosa que Él diga debe ser añadido a las Escrituras. Dios no puede hablar en la Biblia y realmente significar eso. Pero cuando nos habla fuera de la Biblia, seguir significando eso, pero no significa tanto como lo que significa aquí. ¿Cómo funciona eso? Si Dios está hablando, Dios está hablando. Amigos, miremos a través de la Biblia, y algo que notarán cuando Dios está hablando en la Biblia, y a propósito, Él ni siquiera lo hizo tan frecuente como muchas personas piensan que lo hizo. Hubo 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y Dios no dijo nada. Quiero decir que Él no dijo una palabra. Pero cuando Dios habló, todos lo sabían. Y todos sabían exactamente lo que Él dijo. No hubo nada de, ¿eres tú, Señor? ¿O fue ese un pensamiento al azar? No encontrarán nada de eso modelado en las Escrituras. Vayamos al texto. Hebreos 1, verso 1 y 2. El escritor de Hebreos dijo esto. Él dijo, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El escritor de Hebreos nos está diciendo que antiguamente, en los días del Antiguo Testamento, Dios habló en muchas diferentes maneras, y por supuesto lo hizo. Dios habló a Moisés arriba en el monte a través de una tormenta y truenos.
Dios habló a Elías a través de una muy suave voz, y a propósito, no fue una mera impresión interior, seguía siendo una voz audible. En Números capítulos 22, Dios incluso hizo hablar a un burro. Dios, por supuesto, habló en muchas diferentes partes y en muchas diferentes maneras. Pero en estos últimos días, dice el escritor de Hebreos, Él nos ha hablado en su Hijo. Amigos, Jesús es la palabra final de Dios. La palabra final de Dios. Todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, Él lo ha dicho en su Hijo Jesucristo, fielmente registrado para nosotros por los apóstoles. Jesús es la final palabra de Dios. Ahora, no me malinterpreten. No quiero que alguien piense, bueno, Justin nos dijo que Dios ya no nos habla hoy en día. Eso no es lo que estoy diciendo de ninguna manera. Dios nos habla ahora, justo aquí. Esta es la manera de cómo Dios nos habla. Ahora, ¿estoy diciendo que Dios no puede poner una carga en nuestro corazón? No, no estoy diciendo eso para nada. Escuchamos a la gente que a veces dice, Dios te puso en mi corazón. ¿Puede Dios hacer eso? Seguro que puede. Pero hay un cierto sentido en el cual nosotros simplemente vivimos lo que la Escritura nos dice que hacer, porque la Escritura nos dice llevar las cargas unos de otros, y hay un sentido en el cual eso es un modo de vivir día a día lo que la Escritura nos dice que hacer. Pero ¿puede Dios traer a alguien a nuestra memoria? Seguro. ¿Él nos puede guiar? Absolutamente. La Escritura nos dice que Él lo hace. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Cómo es que Dios hace eso? No tengo la más mínima idea. Solo sé que lo hace. Él habló al universo a la existencia. Yo creo que Él puede dirigir nuestros caminos. ¿Puede Dios traer la Escritura a nuestra memoria? Por supuesto. Dios nos ilumina la Escritura, por supuesto. El Espíritu Santo nos ilumina el correcto significado de la Escritura, absolutamente. Pero lo que estoy diciendo es esto. Cuando alguien dice, Dios me habló y dijo, entre comillas, bla, 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 han entrado en aguas profundas. Aguas muy profundas. Amigos, Dios ya no nos habla de esa manera hoy día. Y muchas personas tienen la idea de que si no han oído la voz de Dios hay algo mal con su caminar con Dios. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo es que todas esas personas dicen que pueden oír la voz de Dios y Dios habla con ellos y yo no puedo escuchar eso? Queridos amigos, no hay nada malo con ustedes. Yo diría que todas esas personas están en algún error, no ustedes. Si quieren escuchar a Dios hablándoles ahora, amigos, hay una forma que les garantizo. Escucharán la voz de Dios. Lean su Biblia. Y si quieren oír la voz de Dios de manera audible, léanla en voz alta. Se los prometo, lo oirán a Él hablando. Entonces la pregunta es, muy bien, pero ¿cómo sé a qué colegio ir? ¿Cómo saber con quién debo casarme? ¿Cómo saber qué carrera tomar? ¿Cómo sé si debo tomar ese trabajo o el otro? Si Dios no habla frecuentemente y me da su guía, ¿cómo sé qué hacer? ¿Quieren saber cómo conocer la voluntad de Dios para sus vidas? He aquí cómo saber la voluntad de Dios para sus vidas. Vivan sus vidas en obediencia a la palabra de Dios. Busquen su gloria por encima de la suya. Sobre todas las demás cosas, busquen su gloria. Vivan en obediencia a Dios, obedeciendo su palabra. Oren por sabiduría. Dios nos concederá sabiduría de acuerdo a su palabra. Oren por sabiduría. Y luego miren las oportunidades frente a ustedes. Y hagan cualquier cosa que quieran hacer. Hagan cualquier cosa que quieren hacer. Miren los dones que Dios les ha dado. Miren las oportunidades al frente suyo. Oren por sabiduría. Tanto como ustedes vivan su vida en obediencia a la palabra de Dios, hagan lo que ustedes quieran hacer. Y Dios bendecirá eso. Dios bendecirá eso. Queridos amigos, ya no pierdan más el sueño, preocupados que van a perderse la voluntad de Dios si no escuchan esa voz suave. Él habló al universo, a la existencia. Él puede dirigir nuestras sendas. Digan, Señor, quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida sobre todas las cosas. Oro para que me guíes y tu voluntad sea hecha en mi vida. Y confíen en que Él lo haga.
Confíen en que Él lo haga y Él lo hará. Él nos habla ahora a través de su palabra. Falsos profetas. Quiero que veamos a los falsos profetas, y aquí hay una especie de lista de comparación rápida, cómo pueden decir que es un falso profeta. Número 1. Si el hombre o mujer habla en su propia autoridad en vez de la escritura, entonces él o ella es un falso profeta. Ustedes ven esto mucho. Todas estas personas que afirman tener conocimiento de la revelación divina afirman que Dios les da una visión más profunda de la escritura que el resto de nosotros no tenemos, o que Dios está hablando con ellos. Eso es una bandera roja muy grande. Y a propósito, queridos amigos, solo voy a lanzar esto. Damas, sean muy cuidadosas. Sean muy cuidadosas de quién reciben instrucción bíblica. Hay muchas mujeres allá afuera, y voy a decir un nombre y esto puede no caer muy bien a alguno de ustedes, pero queridos amigos, Beth Moore dice escuchar la voz de Dios. Ella dice que Él habla con ella aparte de las Escrituras. No estoy diciendo que Beth Moore es una falsa profetisa, pero Beth Moore tiene algunos errores significativos. Tiene una hermenéutica defectuosa. Toma las Escrituras fuera del contexto. Ella dice escuchar la voz de Dios hablándole de la nueva revelación. Y cada miércoles ella está en el programa de James Robison. James Robison es de Palabra de Fe. James Robison se asocia con Creflo Dollar y Kenneth Copeland y Benny Hinn. James Robison llama a los católicos cristianos, y a propósito Beth Moore lo hace también. Ella cree que los católicos son cristianos. No, ellos no lo son. El catolicismo romano no es cristiano. James Robison dice que Glenn Beck es su hermano en Cristo. Glenn Beck es un mormón nueva era. Él es un mormón. Y Beth Moore está en el programa de James Robison cada miércoles. Sean muy cuidadosos, sean muy cuidadosos. Además, si un hombre o mujer muestra un carácter moral cuestionable, él o ella no puede hablar por Dios. Podría hablar un montón de cosas de un número de personas que ustedes ven en la televisión, solo créanme, muchas de las personas, no necesariamente todos, pero muchas de las personas que ven en la televisión cristiana muestran un carácter moral cuestionable habitualmente. Otra forma de decir que es un falso profeta es si él o ella es un vendedor de la palabra de Dios. Casi todas las personas en la televisión cristiana hacen esto. Todos los predicadores de palabra de fe son opulentamente adinerados. Ellos están vendiendo la palabra de Dios y ellos se enriquecen a costa de la palabra de Dios. Los predicadores de palabra de fe lo hacen, e inclusive algunos bautistas. Si un maestro deifica al hombre mientras disminuye la gloria de Dios, de Cristo o del Espíritu Santo, él o ella es un falso profeta. Lo vimos anoche, como los predicadores de palabra de fe ciertamente disminuyen la gloria de Dios y deifican al hombre. Esta es una práctica esencial de los predicadores de palabra de fe. Y una de las maneras más fáciles de decir si es un falso profeta es, por supuesto, si él da una profecía que no llega a ser verdad. Es muy simple. Ahora, a veces predicadores nos dan un lapso de tiempo para sus profecías. Y de esa manera, si no se cumple, ellos dirían, oh, bueno, sí, pero solo quiero decir que eso va a pasar en los próximos años. Entonces ellos quieren asegurarse un poco. Pero muchas veces ellos dan lapsos de tiempo para sus profecías. Benny Hinn ha declarado literalmente decenas de falsas profecías. Decenas de ellas. Yo puedo tener un seminario completo de todas sus profecías falsas. Pero quiero mostrarles un video de Benny Hinn y Pat Robertson. Benny Hinn y Pat Robertson. Esto fue transmitido en el otoño del 2012. Y Pat Robertson dice que Dios le dio una visión de quién iba a ganar las entonces próximas elecciones presidenciales del 2012. Veamos esto. Quiero decir, él tuvo un 50-50 de probabilidades de lograrlo, ¿verdad? Miren esto. I mean, that's the way he thinks, and he will be tremendous on the economy. He's uncomfortable with foreign policy, I feel, but nevertheless, he'll be a strong man. But if he comes in, secondly, he's going to have a second term. He's going to win. Romney will win.
the election. You believe that? I absolutely believe What makes you believe that? Because the Lord told me. Well, that's why I'm glad to know. I wasn't sure how you knew. Really, the Lord said that to you? Yeah, absolutely. I told Mitt a long time ago. I called him. I said, "Listen, I've been in prayer. Number one, you're going to win the nomination. Number two, you're going to win the general election." He said, "Well, what can I do for you?" I said, "Well, give me a seat on the platform during your inauguration. Give me a ticket to your inauguration." Recently, the Lord said He's going to have a second term. So, I told him, I said, "Listen, there will be trillions of dollars coming into the economy when you're elected. Trillions of dollars." So you do see the economy turning if he wins the election? There'll be a flood of money that's on the sidelines into business, into real estate, and there should be a huge boom. The stock market ought to boom. Everything ought to boom. I would think if he's elected. If on the other hand... But the Lord told you he will be. Yes. I trust God's voice. Well, we'll see. But it's in the hands of the Lord and in the hands of the people, so I don't want to discourage anyone from voting. They've got to get out and vote. But... Bien. Pat Robertson, él como que titubea un poco, pero él dice en 3 diferentes oportunidades en este video, el Señor le dijo que Mitt Romney ganaría las elecciones presidenciales del 2012. No solo que ganaría las elecciones del 2012, sino que ganaría las del 2016. Ups. Ambos tienen un largo registro de falsas profecías, y ustedes pensarían que con tantas veces que se han quemado con sus profecías, ustedes pensarían que ellos aprenderían su lección y aprender a no meterse en un lío como este, pero no. Ellos son falsos profetas. Ellos reúnen todos los criterios bíblicos de cómo discernir a un falso profeta. Hasta cierto punto, queridos amigos, debemos llamar a lo negro negro. Pablo dice, no exceder lo que está escrito. Porque cuando excedemos los parámetros bíblicos, nos estamos abriendo nosotros mismos a influencias demoníacas y sugestiones demoníacas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra. Es toda suficiente. Cerremos en una palabra de oración. Padre nuestro, te agradecemos por este tiempo y te agradecemos por el incomparable regalo de tu Hijo y el perfecto y suficiente registro que tenemos de la vida de tu Hijo, sus milagros, sus enseñanzas, tu completa revelación preservada para nosotros en la Biblia. Padre, tu Evangelio es el poder de Dios para salvación. Que no seamos avergonzados de esto, que no lo distorsionemos, que lo tomemos correctamente. Enseñarlo de manera precisa. Estas cosas oramos en el nombre de Cristo. Amén.